Este video vamos a dedicarlo a presentar cómo se resuelven los triángulos rectángulos en el tema de trigonometría. Eh, para resolver triángulo, ya hemos dicho en el salón, pues es más que todo encontrar la longitud de sus lados. Además, debemos encontrar también las medidas de los ángulos internos. Eh, y por último, el área de de la figura, que en este caso es un triángulo rectángulo. Cuando uno va a resolver un triángulo rectángulo, uno debe tener como mínimo dos datos. Y puede ser que conozcas dos lados o bien conozcas un lado y un ángulo. Entonces, como se van a conocer dos datos, depende de lo que nos den, aparecen varios casos, que aquí lo vamos a tratar de encuadrar en cuatro casos, ¿sí? En cuatro ejemplos. El primero, pues, es cuando se conoce la hipotenusa y un cateto, es decir, lo que estamos dibujando aquí de color café, creo que es café, ¿no? Entonces, podría ser el primer caso. El segundo caso es cuando se conocen los dos catetos y aquí estamos presentando a estos dos pues con el color también café. En un tercer caso sería cuando se conocen la hipotenusa y un ángulo, es decir, este de color café y este ángulo que estamos señalando acá del mismo color. Y el último caso es cuando se conoce un cateto y un ángulo agudo, es decir, puede ser este lado B y el ángulo agudo, pero también puede ser este lado C y el ángulo agudo este. O puede ser también este lado B y este ángulo agudo, ¿cierto? Y puede ser este lado C y este ángulo agudo. O sea que pueden salir dentro de este último, pueden presentarse también otros sub cuatro casos. Pero no nos compliquemos, entendámoslo como si se conociera un cateto y un ángulo. Les anticipo es que cuando vayamos a resolver uno de estos dos casos, generalmente se comienza con el teorema de Pitágoras, mientras que en estos dos a Pitágoras no lo vamos a utilizar en el inicio de la solución de estos triángulos. Bueno, vamos manos a la obra. Vamos con el primer ejemplo, es que cuando se conocen la hipotenusa y un cateto, es decir, recordando el dibujo, nos van a dar la longitud de este lado más largo del triángulo rectángulo y uno de los lados cortos, ¿cierto? O sea, la hipotenusa y un cateto. Y miren la simplicidad de cómo se enuncia un problema de este tipo. Nos dicen resuelva el triángulo conociendo que la A mide 4,15 metros y B mide 2,80. Lo que se recomienda en este caso, cuando nos den este tipo de ejercicios así tan simples, es que nosotros debemos dibujar un triángulo y debemos ir colocando los valores acá. Entonces, por ejemplo, a B le dan 2,80, a este lado le damos una longitud de 2,80 y A mediría 415 metros, pues nos están dando la hipotenusa y debemos dibujarla acá. Como les dije, este tipo de ejercicios siempre uno inicia con el teorema de Pitágoras. Entonces, para nuestro triángulo, para la figura que hemos dibujado, diríamos hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Y lo hemos representado con esta ecuación. Entonces, lo que bastaría ahora sería reemplazar los valores. A vale 4,15, está reemplazado. B tiene una longitud de 2,80, también está reemplazado. Y el único que se desconoce hasta el momento sería C. Lo que sigue es calcular los valores y hacer un traslado de posición, de tal manera que la variable C, que es la que se desconoce, quede sola y positiva, y como en este caso está positiva, pues la dejamos quieta en su lado, es decir, tendríamos que resolver y mover. Entonces, si resolvemos el cuadrado de este 415, nos da esta cantidad, y si resolvemos el cuadrado de 2,80, nos da esta otra cantidad. Pero si la trasladamos a la izquierda, entonces pasaría con el signo negativo y la C ya la tenemos sola y positiva. Si hacemos la diferencia de estas dos cantidades, nos dan 93.825 metros cuadrados. Pero recuerda que nosotros no estamos buscando al cateto al cuadrado, ni la longitud del cateto al cuadrado. Entonces este
exponente 2 lo debemos pasar hacia el lado izquierdo en forma de raíz cuadrada. Es decir, que nos quedaría la raíz cuadrada de esta cantidad sería igual a la longitud del cateto que desconocemos, que en este caso se desconoce es el cateto C. Y si sacamos la raíz cuadrada, obtenemos un resultado de 306, 30,866 metros. Bien, casi siempre, o no casi siempre, no, siempre que nos den para solucionar un triángulo rectángulo, nosotros debemos conocer 7 datos. De estos 7 nos están entregando 3, pero de estos 3 solamente nos escriben 2. Mira que aquí está un cateto y la hipotenusa, pero aquí está escondido la medida de un ángulo recto que es 90 grados, y con ese dato estaríamos recibiendo 3 datos de información. Bueno, entonces vamos a resaltarlo. Ya sabemos que llevamos uno de los 4 datos que nos hacen falta y por lo tanto queda por encontrar 3. Para ello vamos ahora a resolverlo utilizando la función trigonométrica. Observa que cojo el ángulo B. Fíjate que el ángulo B no lo conozco al igual que el ángulo C, pero por comodidad pues uno está acostumbrado a trabajar el ángulo así e inmediatamente yo pues trabajo lo más cómodo posible. Si miramos, el seno de B está definido por cateto opuesto sobre hipotenusa, pero ya sabemos que B nos lo dieron y tiene una longitud de 280 metros. Bien, y la hipotenusa tiene una longitud de 415 metros. Este metro con este metro se simplifican y me bastaría hacer la división de estas dos cantidades para saber cuánto está el seno del ángulo B. Si miramos, el seno del ángulo B nos daría una división de 0,67469. ¿A quién buscamos? Pues buscamos el ángulo B. Por lo tanto, a esta función trigonométrica hay que trasladarla para el lado derecho. Pero recuerda que ya hemos comentado en clase que al trasladar una función hacia el otro lado de la igualdad, ella pasa como una función inversa y que se simboliza con el exponente a la menos 1. O sea que nos quedaría que el ángulo B es igual a seno a la menos 1 de este dato que tenemos acá. Recuerda también que ya esto lo aprendimos a manejar en la calculadora y que la secuencia de esas teclas ya las sabemos. Por lo tanto, una vez que hagamos esa secuencia, debemos encontrar que el ángulo B tiene una medida de 42 grados. Aquí aparece la bolita como si estuviera en tu calculadora, pero recuerda que esto lo debemos interpretar como minutos y sería 42 grados, 25 minutos, 50 segundos. Acuérdate que hay una cantidad acá que se desprecia y que también se han despreciado otras cifras decimales y que solamente estamos trabajando con 5 cifras. ¿Para qué recuerdo esto? Porque ahorita que encontremos el otro ángulo no nos va a cuadrar 100% exacto porque hemos desperdiciado algunas unidades decimales. Entonces, para que no te vayas a preocupar si no nos da exactamente lo que hace falta para llegar a completar los 180 en la suma. Bien resaltado porque ya llevamos 2 datos de los 4 que debemos entregar. Vámonos por el otro y vamos a tomar al seno del ángulo C. O sea, me estoy ubicando acá. El seno del ángulo C sería cateto opuesto dividido por hipotenusa, que en este caso está C sobre A, pero C tiene una medida de 306, 3866 metros sobre la hipotenusa que mide 415 metros. Si hacemos la simplificación y luego la división de esos dos números, obtenemos que el seno de C da esta parte decimal. Al igual que hicimos con el ángulo B, trasladamos esta función trigonométrica hacia la derecha y nos queda que el ángulo C es seno a la menos 1 de esta cantidad decimal. Y si procedemos en la calculadora, encontramos que el ángulo C tiene una medida de 47 grados, 34 minutos, 9 segundos. Bien, como es un dato que teníamos que entregar, lo resaltamos para ir contando. Y van 3, faltaría un solo dato. Recuerda que al comienzo decíamos que debemos entregar, además de las longitudes de sus lados y la medida de sus ángulos, el área del triángulo. Por lo tanto, recuerda que el área de un triángulo es base por altura. La base está representada por C, C mide esta distancia, la altura está representada por B y la B mide esta distancia. Entonces, si reemplazamos los valores y multiplicamos y dividimos por este 2, encontramos que el área nos da un valor de 42.800
883. Bueno, ahí parece que hay un dato equivocado con respecto a la posición y no se colocó en la parte decimal. Bien, como esta es una cantidad de las que teníamos que entregar, entonces las vamos resaltando y ahí está los cuatro datos. Con esos cuatro datos ya conoceríamos los siete informaciones que debemos conocer de un triángulo rectángulo. Recuerda que apenas solamente hemos trabajado el primer caso donde se conoce la hipotenusa y un cateto. Pasemos a un segundo caso donde se conocen los dos catetos. Es decir, vamos a conocer la longitud del cateto B y la longitud del cateto C, pero se desconoce la hipotenusa. Y míralo nuevamente cómo es de simple la información que nos dan sobre un ejercicio sobre triángulo rectángulo. Resolver el triángulo conociendo el cateto y el otro cateto. Nuevamente, estos ejercicios se inician resolviendo o utilizando al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, pues recuerda que dice a cuadrado, porque mira cómo está la figura, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿A quién desconocemos? A A, por lo tanto, ahí hay que reemplazar el valor de b y el valor de c. Por lo tanto, nos quedaría 33 metros al cuadrado más 21 metros al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, ya sabemos que la calculadora nos colabora en esto y obtendríamos estos resultados. Luego sumamos estas dos cantidades que son semejantes y obtendríamos este valor. Pero recuerda, a nosotros no nos pidieron la hipotenusa al cuadrado. Entonces este cuadrado debemos trasladarlo hacia la derecha, y recuerda que esto pasa hacia la derecha pero con el símbolo de raíz. Es decir, que A sería la raíz de esta cantidad y la raíz de esta cantidad da 39,11521 metros. Solamente metros. Por tanto, como veníamos trabajando, si es uno de los datos que debemos entregar, lo resaltamos para no perdernos en la cuenta que debemos ir llevando. Vamos a calcular el área, pues si ya tengo la base y ya tengo la altura, entonces la base en este caso está representada por C y la altura está representada por B. Si reemplazo los valores serían 33 por 21 sobre 2. Al multiplicar estos dos datos y dividirlos entre 2, pues obtendríamos entonces 346,5 metros cuadrados. Esa sería el área. Como es una cantidad que debemos entregar, ya saben, lo resoltamos nuevamente. ¿Qué nos faltaría entonces? Nos faltaría conocer la medida de este ángulo C y la medida de este ángulo B. Voy a comenzar con el ángulo B. Seno del ángulo B es cateto opuesto sobre hipotenusa. B mide 33, acá no lo dieron. Y la hipotenusa la encontramos que mide 39. Cuando hago esta división se cancelan estas unidades de metro y obtendría un decimal como aparece acá. Por lo tanto, el ángulo sería la función inversa del seno de esa cantidad decimal, que al final nos daría 57 grados 31 minutos 23 segundos. ¿A quién falta por encontrar? Pues al ángulo C. Entonces le aplicamos la misma, pero ahora vamos con seno del ángulo C, es decir, tienes que ubicarte acá. Y ahora el opuesto al C es la medida de la letra C minúscula y la hipotenusa A. O sea que nos quedaría C. ¿Cuánto mide C? Vamos a buscarlo por aquí. C mide 21 y la hipotenusa mide 39,11 y lo estaríamos presentando así. La división sería este decimal y el ángulo, ya sabes, función inversa del seno de este número. Bueno, quiero también aclarar que yo he tomado el seno pues por comodidad, por hacer una de las funciones que se encuentran en la calculadora, pero también puedo tomar el coseno al igual que la tangente. Una de las funciones que de pronto son más difíciles para trabajar, sobre todo si tenemos una calculadora que no tiene esas funciones, habría que hacer muchos cálculos inversos para poder llegar a este resultado. Si hago la secuencia de teclas en la calculadora, encuentro la medida del ángulo C. Y aquí tendría el cuarto valor que estoy buscando. 1, 2, 3 y 4. Y con esto pues ya llevaría dos casos.
Dos casos sobre solución de triángulos rectángulos. Vámonos con un tercero. Dice que se conocen la hipotenusa y un ángulo agudo. Bien, vamos a mostrar la figura. Se conoce esta hipotenusa y se conoce un ángulo agudo, o puede ser esta hipotenusa y este otro ángulo agudo. Pero vamos a tomar a B para iniciarnos pues tener el triángulo más cómodo a la vista. Y el enunciado diría resolver un triángulo conociendo A, ¿quién es A? La hipotenusa, y B, 22 grados. Recuerda que B, cuando está aquí fuera, en letra mayúscula, representa un ángulo. ¿Cómo se inicia la solución de estos triángulos? Pues Pitágoras en este tipo de ejercicios, o sea, para el tercer caso, él no va a iniciar la solución de este ejercicio, de este tipo de ejercicio. Y yo pues digo, lo colocamos en la banca y me imagino que estamos jugando un partido, pero él esta vez le toca estar en la banca. ¿Y a quién le tocaría entonces iniciar la solución de este ejercicio? Pues a las funciones trigonométricas. ¿Cuál función trigonométrica es fácil? Pues para algunas personas es el seno, la otra es el coseno, la otra es la tangente. En mi caso, yo voy a hacer este comentario. Observa, no vamos a tomar Pitágoras, sino que vamos a trabajar con la función trigonométrica y comienzo con la función seno. En mi caso, la función seno pues es más fácil. Estoy aquí en el ángulo B, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, pero cuánto mide B es uno de los datos desconocidos. Recuerda que el color café que tenemos aquí es lo que nos han dado, tanto el A como el ángulo. Por lo tanto, sería B sobre 45, que es la medida de la hipotenusa. ¿A quién busco? A B. Por lo tanto, B debe quedar sola. Si B va a quedar sola, este 45 debe ser trasladado para acá, para la izquierda. Si hago eso, me quedaría 45 multiplicándose por el seno de 22 grados, porque este ángulo mide 22, igual a B. Pero el seno de 22 lo podemos encontrar en la calculadora, o sea que me quedaría 45 metros por 0,3746. Aquí no aparece la quinta cifra porque de pronto con un 0. Bien, si yo hago la multiplicación de estas dos cantidades, encuentro la longitud o la medida del cateto B. Y como es un dato que ando buscando, lo resalto para ir teniendo en cuenta mi cuenta de datos, ¿cierto? Bien. Me voy ahora con coseno, pero ahora me voy a ir con coseno de B, es decir, no me voy a tirar, no me voy a salir de aquí. ¿Por qué no me salgo de aquí? Es decir, ¿por qué no cojo al ángulo C? Ah, bueno, porque yo no lo conozco. ¿Y cómo voy a buscar el ángulo o el coseno de un ángulo que no conozco? Entonces yo tengo que trabajar es con un ángulo que conozco, y como me lo dieron acá, pues yo ahora trabajo con el coseno. Y el coseno de B, ¿cómo es? El coseno de B tomaría al lado C dividido por la hipotenusa. Entonces, en esta ecuación, ¿quién es el que se desconoce? Pues AC, porque el coseno de B sería el coseno de 22 y C sería el único desconocido. Por lo tanto, voy a despejar a C, a este 45 lo voy a quitar y lo voy a colocar del lado izquierdo, y su presentación sería entonces de esta forma. Busco en la calculadora el coseno de 22 y lo multiplico por 45. El resultado que obtengo sería entonces la longitud del cateto C. Observa que mide 41, mientras que el otro tiene una medida de 16. Segundo dato encontrado, y van 2, ¿cierto? Me faltarían encontrar entonces los otros dos. En este caso me faltaría encontrar la medida del otro ángulo, o sea, en este caso sería el ángulo C, pero recuerda que este ángulo B más este ángulo A más este ángulo C deben sumar 180. Pero como ya yo sé que este mide 90, entonces los 90 que faltan para 180 están repartidos para estos dos. Ah, bueno, pero ya yo sé que el ángulo B más el ángulo C da 90 y que uno de ellos mide 22, entonces lo que hago es hacer la diferencia entre 90 y 22, y lo que le falta, o cuando le quito 22 a 90, sería una medida de 68 grados. Por lo tanto, el ángulo C tiene una medida de 68 grados y van 3 datos. Falta el último. El último es el área. Te recuerdo, el área base por altura sobre 2.
La base es C, la altura es B. Si reemplazo esos valores serían 41, que lo encontramos por acá, por 16, que lo encontramos por acá, dividido entre 2. Hago esta multiplicación y lo divido por 2. Una vez que multiplica y divido, encuentro esta cantidad. Y esta sería la medida del área del triángulo. En este caso sería 35.016. Bueno, aquí se me está olvidando colocar los puntos y las decimales en esto. Entonces esto daría aproximadamente 400, esto daría 351. Bueno, entonces le agradezco a ustedes allá. Pongan el punto normal porque parece que aquí cuando estoy haciendo esto se me olvida colocarle los puntos y los decimales. Bien, muchachos, entonces seguimos con el cuarto caso y último, que es cuando se conoce un cateto y un ángulo agudo. Es muy parecido al tercero porque en el tercero nos dieron la hipotenusa y un ángulo agudo. Acá se conoce es un cateto y un ángulo agudo, es decir, algo así. Mira lo que está de color café, B, y acá está el cateto B, el ángulo B y el cateto B. Pero recuerda que puede ser este ángulo y este cateto, o este cateto y este ángulo. Es decir, hay variedad. La idea es que conozca qué datos te dan y luego pues arrancar. Como siempre, recuerda, no se utiliza el teorema de Pitágoras para iniciar la solución de este tipo de ejercicio. Y nuevamente te lo recuerdo con este comunicado y comienzo ahora utilizando la tangente. He querido en este ejercicio pues variar porque para que vea que no solamente es la que a mí me gusta, que es la función seno y la función coseno, que son los más elementales, pues, sino que también se puede trabajar con la función 3, que es la tangente de 37. ¿Y por qué 37? Pues porque me dijeron que el ángulo B mide 37, es decir, este ángulo. Recuerda que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso sería B sobre C. Pero ¿quién es el que se desconoce aquí? Pues C, porque B mide 5.2 metros. Es decir, entonces, que despejo a C que estaba dividiendo, lo paso para donde estaba tangente, y el puesto que ocupaba tangente, como fue concedido a C, entonces él pasa a ocupar el lugar de la C, por lo tanto pasaría a dividir. Si ahora reemplazo las medidas, que es 5.2 metros para B, y la tangente de 37, que en una calculadora encontramos esto, encontramos que C tiene en sí una longitud de 6.9 metros. Primer valor encontrado, seguimos. Ahora me voy a ir con el seno de B. El seno de B, recuerda que es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso sería B sobre A. ¿Y cuál es el valor que se desconoce? Pues si nuevamente se desconoce es A, la A. Por lo tanto, hago el cambio. A pasa para donde estaba seno y seno ocupa el lugar donde estaba A. Si ahora reemplazo los valores, me quedaría 5.2 metros sobre 0.3746, que es el seno de 37 grados. Si hago la división, encuentro que eso me da 13.88 metros. Y como esa es la longitud de A, entonces la marco para ir contando los resultados que debo conocer. Me faltaría entonces hallar la medida del ángulo C. Este ángulo B más este ángulo C, ya sabemos que me debe dar 90. ¿A quién desconozco? A C. Por lo tanto, mueve a este ángulo B para la derecha y te pasaría a restar. Si ahora lo reemplazo, me quedaría 90 menos 37, pero si a 90 le quito 37, me quedan 53 grados. De donde concluyo que la medida del ángulo C es 53 grados. Y van 3 de los datos que debo entregar. Me falta el último, el área. Esta vez pues te lo hago más directo. Ya sabes que es la base por la altura. La base es C, pero C mide 6.9 metros. La altura es B, pero ya sabemos que la B nos la dieron por acá, que son 5.2 metros. Hago la multiplicación y divido entre 2. Al dividir entre 2 encuentro que el área de el triángulo es 17,94 metros cuadrados. Bueno, jóvenes, este sería el otro dato que tendríamos que encontrar para terminar la cuenta de 4 datos por buscar. Les presento mis disculpas por algunos puntos o comas que pues se me fueron al escribir en este programa, y pues espero que este video les sirva.
ya sea para recordar este año o en los años venideros cuando estén por allá arriba en estudios superiores. Desde mi humilde morada, un abrazo costeño para todos. Hasta pronto.